Hola chicos, hoy vamos a ver solo teoría, ¿verdad? Pero es importante que conozcan bien esta teoría para que ustedes entiendan por qué vamos a programar las cosas que vamos a programar en el servidor de Node.js. Ya vamos a empezar a la parte de empezar a programar en web junto con Node, pero ahí vamos a ver ciertos comandos. Por ejemplo, van a haber momentos en que vamos a programar la respuesta a una dirección web. Por ejemplo, nos hacen la petición index.js o nos hacen la petición agregar empleados.js y dentro de esa programación vamos a programar diferentes funciones, get, post, patch, entre otros, put. Entonces, nosotros vamos a empezar a ver extraño eso de que, ¿cómo es eso de que vamos a hacer la página index.js? O sea, anteriormente ustedes sabían de que uno programaba index.html, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a programar index.js. Entonces, cuando el cliente haga la petición al servidor, se le va a devolver una página web, ¿ok? Pero a la hora de programarlo con Node.js en JavaScript, no solo vamos a programar la muy respuesta, sino que vamos a programar en el caso de que sea index.js de tipo get, index.js de tipo put, index.js de tipo post. Entonces, y para no confundirnos y para tener una conciencia clara de por qué se programan diferentes submétodos adentro de Node.js, hay que explicar un poco de cómo funcionan las redes de computadora, ¿verdad? Solo con respecto al cliente servidor. O sea, el tema, la materia de redes de computadora o el tema general tiene una mezcla suave con lo que es la programación cliente-servidor. Entonces esa mezcla suave es lo que voy a explicar ahorita y sin embargo aún así se queda corto el tema. Solo les voy a explicar lo muy necesario para que entendamos por qué programamos lo que programamos cuando hagamos el servidor web con Node.js y no lo sigamos haciendo solo en modo consola, ¿verdad? Entonces la clase de hoy es Introducción a Internet Working, pero visto desde el punto de vista web solamente. ¿Cuál es el objetivo? Conocer cómo funciona un mensaje HTTP. Competencia que quiero que desarrollen, tienen que diferenciar cuál es la utilidad entre las diferentes llamadas a métodos HTTP. Primero que nada tienen que entender cuáles son los métodos HTTP que existen. Son como 7. ¿Y para qué sirve cada uno? No es necesario que se lo memoricen. Pero ¿qué significa hacer una llamada a un método? Un cliente hace una llamada a un método. Entonces yo llamo index.js, pero no llamo solo a esa dirección HTTP index.js. También hago una llamada al método adentro de esa dirección. Yo quiero llamar a index.js su método get o su método post. Todos conocemos como método a una función programada y eso es exactamente lo que es. Adentro de index.js vamos a programar get, la función post. Pero lo que sucede es que tenemos un límite al tipo de llamadas. Ya están diseñadas cuáles son las llamadas las funciones que podemos programar. No podemos programar, por ejemplo, una llamada a index.js método Rafael. No, o sea, ya están definidas, ¿verdad? Podemos crear funciones adentro de index.js, pero por protocolo, a la hora que Firefox, Chrome, Opera, Edge o cualquier explorador web vaya a invocar a nuestra página index.js, no podemos obligar a nuestro explorador cliente que invoque el método Rafa o el método, qué sé yo, industria. No se puede, o sea, ya están definidos. Entonces podemos programar más, como ya había dicho, otros métodos, pero no van a ser directamente alcanzables como método HTTP, ¿verdad? Espero que haya quedado más o menos claro y vamos a empezar con la clase. El objetivo de este apartado es brindar las bases para que comprendan el funcionamiento de algunos comandos utilizados en programación web de Node.js del lado del servidor. Aquí tenemos una imagen que es muy pequeña, ¿verdad? Vamos a buscar una más grande aprovechando que estoy grabando un video. Podría ser, o tal vez la podemos ver aquí en la edición. Si edito aquí está, va. Esta imagen, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el cliente, ¿verdad? Y el cliente demanda peticiones a un servidor que está en Node.js. Entonces el servidor
no envía la página JS. El servidor Node lo que hace es que ve la programación JS, y la programación JS nosotros la tenemos que hacer de manera tal que lo que respondamos sea web. O sea, tenemos que enviar un HTML, un head, un title, un body, y dentro del body vamos a enviar el contenido de la página web. No se vayan a confundir, aquí vamos a ver dos bodies: el body de la página web y el body de la respuesta del servidor al cliente. ¿Sí? El body de la respuesta del servidor al cliente es el que contiene la página web. Casualmente, en el diseño HTML de la página web va una etiqueta que se llama body, pero no estamos hablando de lo mismo. Se llaman igual, pero son comandos diferentes, se utilizan en situaciones distintas. La programación Node.js necesita hacer un body del mensaje, y una página web casualmente también necesita tener una etiqueta body para que el cliente pueda ver bien la página web. Entonces, cuando se procesa la página JS, el lenguaje JavaScript Node la procesa y crea en base a ella una página HTML. Se le llaman páginas dinámicas porque en base a la programación JS podemos hacer consultas a la base de datos, o en base a la forma en que hizo la petición el cliente, podemos variar en cómo vamos a construir la página HTML. Entonces, la programación JS hace todo lo que tiene que hacer: procesa, hace for, hace switch, hace invocaciones a la base, incluye datos, borra datos, y al final construye una página HTML estática que no se puede modificar, ¿verdad?, una vez construida, y es lo que envía al cliente y el cliente lo ve. Así nosotros, por ejemplo, podemos hacer una página JS que indique la lista de acciones, la lista de pendientes que tenemos para el día martes, ¿sí? Y hacemos la lista. Entonces, cuando el cliente hace la petición, la página JS va a ir a buscar a la base de datos cuáles son la lista de cosas pendientes que hay que hacer, crea la página HTML y se la retorna en nombre de index.js, por ejemplo. El cliente hace una petición a index.js, index.js arma la página y se la envía de regreso, ¿verdad? Por eso se llaman páginas web dinámicas, porque cambian. No es lo mismo las páginas HTML que hemos estado programando antes, que son estáticas, nunca cambian. Siempre voy a entrar a index.html y siempre me va a mostrar la misma página web. En este caso no es así, ¿verdad? Bueno, seguimos. Vale, entonces aquí vamos a ver lo que es la relación de cliente con el servidor. Vaya, con eso del cliente y el servidor hay mucha información en internet, y consideré que es importante que conocieran esto. Esto lo saqué de Wikipedia, ¿verdad? No les pegué el enlace completo porque no les pegué solo el enlace, que pude haberlo hecho, porque es mucho contenido y no quiero que lo lean todos. Solamente me interesa que lean esta parte de aquí, que ya se la voy a explicar. Aunque si quieren leerlo, pues entren aquí y pues entiendan más a profundidad lo que es un cliente-servidor. Básicamente, aquí lo que les está explicando que un pedazo nada más. La arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos y servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Para explicarlo de una manera más sencilla, un cliente puede ser una computadora, una laptop, un smartphone o cualquier otro dispositivo que pueda cargar un navegador web. Ese es un cliente. Entonces, a través de internet hacemos que nuestra petición llegue al servidor, ¿verdad? Claro, podemos tener un servidor local para pruebas, para desarrollo, y este servidor pues responde con la página web y llega hasta el cliente. Si tienen dificultad para comprender esa explicación, pues aquí está explicado muy ampliamente, ¿verdad? La verdad es que no es tan complejo, sin embargo, no les quería dejar solo el enlace. ¿Verdad? Entonces, básicamente es eso. Ahora nos vamos a los métodos de petición o verbos HTTP. Cuando un cliente hace una petición a un servidor web por medio del protocolo HTTP, debe ir acompañado de un tipo de petición, ¿sí? Es lo que les estaba explicando al principio. Voy a invocar, por ejemplo, ya no index, digamos, tareas.js, ingresar datos.js, formulario.js, pero solo con invocar la página web, la página JavaScript,
no nos va a devolver una página web exactamente. Tenemos que decirle cuál método queremos invocar dentro de esa página JavaScript, ¿verdad? Entonces, si queremos llamar a miuniversidad.com plecaindex.js, hay que indicarle cuál es el tipo de petición que estamos haciendo. Petición o método o función, como quieran decirle. En este caso, la llamada estándar, o sea, si no colocamos nada, él lo que hace es un get, ¿verdad? Cada vez que yo escribo aquí, por ejemplo, HTTP, ese es el protocolo que utilizo, pleca www es el protocolo para navegar a través de internet, .google.com. Entonces, él básicamente lo que hace es una petición GET. Entonces, cuando entramos a la página dinámica de Google, Google dice, está entrando a google.com plecaindex.html y entra automáticamente a la función GET. Y así funcionan todas las páginas web, en su gran mayoría. Hacen una petición GET. A la hora de enviar datos, por ejemplo, cuando hago aquí JSON ejemplo, él lo hizo automático, pero no me dejó apretar el botón de enviar. Cuando uno le da el botón de enviar en un formulario, o en este caso que lo disparó de forma automática, él hace una petición POST. Entonces ya no me muestra la misma página web que muestra con GET, sino que hace una POST. ¿Qué hace POST? Recibe los datos que coloco en esta caja de texto, ¿verdad? Lo procesa en el servidor. Estoy viendo la misma página web google.com, y aquí no se mira, pero estamos entrando a index. Estoy viendo el mismo archivo web, ¿verdad? Supónganse que es un google.com barra index.js. En el caso get solo muestra la pantalla en blanco, y en el caso post, en la función post dentro del mismo index, está programado que reciba la variable esta que está aquí, esta variable. Entonces él busca en su base de datos, o cualquiera que sea el método de búsqueda que tiene, hace una lista de las páginas web y las muestra aquí en forma de un vector, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero explicar con esta parte. Entonces, siempre estamos haciendo llamadas a google.com barra index.js, como ejemplo, pudiera ser index.php, index.aspx, index.jsp de Java. Podría ser cualquiera de esas, pero en cualquiera de los casos se debe definir si se va a invocar a get o post. Ahora, los exploradores web por defecto lo hacen con get. Si vemos un formulario, dependiendo de cómo se haya programado, pero usualmente está programado para caer en el método post de la dirección. Hay algunas personas que lo separan todavía más. Index.js solo tiene definida la función get, y cuando voy a hacer el post, no quiero hacer el post sobre index.js, sino que creo otra página. Puedo crear, por ejemplo, recibir datos.js, y ahí solo programo el método post. Y luego, para mostrar los datos, utilizo otra página JS que se llama mostrardatos.js, y solo tiene definido el get, por ejemplo, o el put, que no sería correcto, pero hay que ver las definiciones de los métodos. Entonces, pero es posible. Lo hacen para no apiñar demasiado el código en una sola página, pero es posible y sería ordenado. Entonces, bueno, hasta aquí está mi explicación de todo lo que les acabo de hablar aquí en esta página. Ahí el libro se lo voy a dejar para que lo lean. Pero en esta parte de aquí está la definición de Mozilla. Si entran a esta página web, van a poder ver toda la definición de Mozilla. Les copié una parte. Si ven es pequeño, pero si entran a esta página web van a ver mucha explicación. Entonces, get sirve para enviar una pequeña petición de datos y recibir archivos grandes, una página web pesada. Post sirve para enviar muchos datos y se espera una respuesta pequeña. No espera una página web grande, posiblemente solo espera una respuesta de ok, todo salió bien, un mensaje, algo así. Put es para reemplazar, o sea, básicamente cuando vamos a hacer una actualización de algún dato, nosotros hacemos un put. Envío el ID del dato y envío el dato que quiero modificar, por ejemplo, la clave del usuario. Solo envío el ID y la clave anterior. Entonces, con put programamos ahí. Otra cosa que quiero diferenciar es que estos solo son nombres. ¿Sí? Hay el protocolo. El protocolo sirve para que nos pongamos de acuerdo. Los exploradores web
hacen get cuando necesitan algo y hacen post, claro, uno mismo lo programa, ¿verdad? Y hacen post cuando quieren enviar datos. Nosotros podemos capturar un get y hacer una cosa diferente, ¿sí? Cruzar la funcionalidad como uno lo programa manualmente. Por ejemplo, index.js, cuando sea get, hacer tal cosa. Pudiéramos incluso actualizar datos con el get, ¿sí? Pudiéramos borrar datos con el put, que aquí dice que está diseñado para actualizar. Pero ese solo es como una sugerencia. Sin embargo, esa es una sugerencia muy fuerte, porque si no lo hacemos así, después nosotros mismos nos vamos a confundir. Hay un método que se llama delete, obviamente es para borrar datos de la base de datos, ¿verdad? Pero lo podemos usar para otra cosa, o sea, es solo un nombre. Están fijos, ya está definido para qué se van a usar, pero si no siguen el protocolo, primero se van a confundir y segundo, otro programador que llegue lo van a confundir. Tercero, estos métodos jalan recursos diferentes del servidor y del cliente, ¿sí? Por ejemplo, el método get utiliza variables pequeñas para enviar datos del cliente al servidor y utiliza variables pesadas o grandes para recibir datos del servidor. Post, por ejemplo, utiliza variables grandes para enviar datos al servidor y variables pequeñas para recibir datos del servidor. De modo tal que si nosotros cruzamos la funcionalidad entre get y post, nos vamos a ver muy limitados a la hora de programar o posiblemente, aunque esté bien programado, a la hora de estar funcionando va a dar errores. Porque van a haber clientes que van a utilizar el get, si utilizan el get para enviar datos de un formulario en donde se va a cargar nombre, apellido, vamos a crear un nuevo usuario y en lugar de usar post utilizan get. ¿Qué va a pasar? Vamos a mandar nombre, usuario, contraseña, que todavía digamos que get lo aguanta, porque la variable es pequeña, pero nombre, usuario, contraseña no es una gran cantidad de datos. Y luego imagen o icono del usuario, luego que va a subir un archivo de Excel, y luego que va a subir sus títulos, si está haciendo un formulario para aplicar un trabajo, ¿verdad? Y hay un formulario web. Entonces, al cargar todo ese archivo Excel, PDF, imágenes, el get no es capaz de enviar esos datos y da un error. Programáticamente no hay un error. Lógicamente funciona. Yo recibo datos, los proceso y los envío a la base. Pero en la práctica va a fallar, ¿sí? Porque el hardware, los recursos asignados a get son diferentes a post y tienen diferente propósito. Entonces hay que usar cada uno para lo que se ha definido, aunque pudieran hacerlo para otra cosa. Aquí tenemos patch. El método patch se utiliza para aplicar modificaciones parciales a un recurso. O sea que no vamos a modificarlo todo, sino que solo una parte. Aquí hay otros como por ejemplo connect, options, trace, que son head, que no son utilizados así de primas a primeras. Por lo menos en este curso solo vamos a utilizar get, post, put, delete y patch, ¿verdad? Bueno, luego los mensajes HTTP. Una vez que ya definimos la dirección web a la que vamos a entrar, mipagina.com index.js, y luego definimos cuál método vamos a utilizar para index.js, get, post, patch, delete, cualquiera de esos. Hay un protocolo para enviar y recibir mensajes entre el cliente y el servidor. Ustedes me dirán, este es un protocolo de internet, web. No lo programamos. Pues sí lo programamos, ¿sí? Entonces sí hay que definir algunas características. Hay algunos frameworks que ayudan y programan automáticamente todo esto, pero no está de más que lo sepamos y lo programemos una o dos veces, ¿verdad? Que es necesario, porque más de alguna vez lo van a necesitar. Entonces, ¿cómo está formado? Cuando nosotros enviamos una petición de página web a un servidor, o cuando enviamos datos con un formulario, aquí estaba viendo que el ejemplo es post, eso quiere decir que esto es un formulario, ¿verdad? Y cuando le di enviar datos al botón, lo que se formó fue un mensaje de esta forma y se le envió al servidor. ¿Qué tiene el mensaje? Tiene una línea de inicio, un start line, que es esto marcado en rojo. Vamos a ver si lo puedo hacer más grande. No, la imagen no lo permite. Entonces, esta línea de inicio tiene post HTTP 1.1. Eso lo programamos y muchas veces va por defecto.
Luego colocamos las cabeceras, que son lo que indican información, como por ejemplo el host, del nombre del servidor, el agent, que sería el explorador web que están usando, el tipo de computadora, para este caso es un Mozilla 5.0 sobre una Macintosh utilizando Firefox, porque también hay Mozillas que están cargados sobre un servidor web, sobre un cliente web que se llama, un explorador web que se llama Iceweasel. De ahí no recuerdo si Chrome también utiliza Mozilla, pero es básicamente el motor de búsqueda web. No es de búsqueda, es el motor de funcionamiento interno del explorador web. Entonces, ¿qué es lo que aceptamos? Texto, HTML, aplicaciones XHTML y todos los protocolos web que acepta. El lenguaje, en qué idioma está, eso nos pudiera servir en algún momento en el lado del servidor. El tipo de codificación, la conexión, el content type, el tipo de contenido. Si es multipart, usualmente se está subiendo un archivo. Es decir, la longitud del contenido, 345 bytes. Entonces, y luego aquí tenemos una línea vacía que sirve para que como es solo una sola serie de datos, pudiera confundirse las cabeceras con los datos reales. Entonces se deja una línea vacía y ya se entiende que cuando lee datos vacíos, después de eso vienen los datos que nos sirven. Y aquí tenemos pues el body del mensaje, no es el body HTML, es el body del mensaje. Y ese como es un post, pues tiene un tamaño muy grande. Llega al servidor, luego el servidor a través de sus procesos, él define que esta página web, él no debería poder enviar datos ahí. Entonces, como un método de seguridad. Entonces, él responde con una línea de inicio, primero el protocolo HTTP, la versión 1.1 y el estado de la respuesta. El estado es 403. 403 quiere decir que está prohibido. Entonces, el cliente cuando recibe el prohibido muestra el mensaje prohibido, ¿verdad? Y aquí tenemos pues sus cabeceras, el tipo de servidor, la fecha, la conexión, el tiempo que tiene vivo el servidor, el mensaje o la sesión, y el contenido de la respuesta, que es de 220 bytes, y el body, que es en sí el contenido, los datos, que si ustedes se fijan, es una página web la que le está devolviendo, un doctype HTML public, y aquí más datos, que es la página web armada completamente en HTML. Entonces, si observan, dice el request o petición, la línea de inicio. Bueno, esta es la misma explicación que les acabo de hacer. Ahora, cuando nosotros respondemos dentro del mensaje de respuesta, valga la redundancia, con un número de estado, tenemos que saber qué significa cada estado. Aquí les coloqué la lista. De 100 a 101 son los que quiere decir que es una respuesta informativa. De 200 a 206 son diferentes casos de éxito. O sea, en cualquiera de los casos todo salió bien, pero hay información extra ahí, ¿verdad? De 300 a 305 han habido redirecciones. De 400 a 415 es en error en el cliente. De 500 a 505 es en error en el servidor. Puede ser error de procesamiento, no se recibió el paquete, falla la conexión con el servidor, diferentes tipos de errores. Y aquí les coloqué referencia a lo que son los tipos de mensajes más ampliamente explicado. Y aquí están los tipos de estado de respuesta que puede dar un servidor, ¿verdad? No es necesario que se los aprendan, solo es necesario que sepan que existen las siguientes cosas: una dirección web, un método web al cual invocar, luego que existe un mensaje que se envía del cliente al servidor y del servidor al cliente cada vez que alguien quiere algo o responde con algo, y que los estados son estos. No tienen que memorizarse los números, solo tienen que saber que hay estados diferentes de éxito o de error, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver el formato de respuesta de datos. Vaya, una vez que nosotros ya sabemos que vamos a invocar una dirección web, un método, y que el mensaje se forma con línea de inicio, cabecera y cuerpo de datos, ahora programáticamente tenemos que saber cómo vamos a enviar los datos en dado caso no nos estén pidiendo una página web. Por ejemplo, nosotros, cuando ustedes refrescan sus correos, por ejemplo, están en Outlook, están en Gmail, y ustedes se dan cuenta que para ver nuevos correos que les acaban de caer, ustedes no cerraron su página de Gmail, no la cerraron, y alguien te dice: hey, te acabo de mandar un correo.
Entonces, si te fijas, el correo aparece nada más, no se vuelve a recargar toda la página web. Entonces, eso sucede porque el Gmail hace llamadas a, a una página de procesamiento interno que no retorna una página web, sino que solo retorna los datos. Entonces nosotros vamos a programar páginas dinámicas o una página JS, JavaScript, que retorne datos, nada más, no que retorne páginas web. Entonces, index.js, por ejemplo, pudiera invocar a lista de invitados.js. Lista de invitados le retorna la lista de invitados e index.js lo que hace es que los muestra adentro de su cuerpo HTML, adentro de su cuerpo HTML. Entonces, pero ¿cómo vamos a formar nosotros los datos para enviárselos de lista de invitados.js a index.js? Ustedes me dirán, ¿y por qué no lo hacen para que retorne como si fuera una función, un return? Hacemos un retorno, y solamente le metemos ahí el vector y listo, y que lo reciba. Sería más fácil de programar, sí, pero todavía no hemos llegado en ese punto en los lenguajes de programación. Entonces hay que transformarlo a JSON o hay que transformarlo a XML. Entonces nosotros hacemos de hecho es importante conocer esta nomenclatura porque ya programando en JavaScript del lado del cliente hay que trabajar de esta forma los objetos. Incluso en Node.js, en JavaScript, podemos formar este tipo de datos, una estructura de datos, sin utilizar comandos. Por ejemplo, tenemos un vector y el vector lo podemos codificar en JSON y entonces va el vector en forma de JSON de una sola vez, no hay que hacer más, solo lo metemos adentro de una palabra reservada que se llama JSON encode y luego el otro recibe con JSON decode. Pero a veces, no a veces, muy seguido, tenemos que crear estructuras de este tipo para definir tablas de la base de datos, para definir estructuras de datos, para definir clases, objetos en JavaScript. Entonces tenemos que conocerlo. Aquí tenemos dos versiones, son las únicas que conozco. Bueno, no, la verdad es que hay muchas más, pero estas son las que utilizamos en JavaScript. XML fue creado por Microsoft, ¿verdad? De hecho, en base a este protocolo fue que aparecieron las primeras versiones de Ajax, ¿verdad? Asynchronous JavaScript en XML. Y luego tenemos JSON, JavaScript Object Notation. Evidentemente, como les coloco aquí, vamos a utilizar JSON, porque estamos programando con JavaScript. Es más compatible, más fácil, no necesita el BBS extra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo. Aquí creamos un objeto vacío de datos que lo podemos retornar fácilmente, que tiene 4 variables: tipo, nombre, operaciones y vistas. Entonces, en tipo, él manda la cadena string class. Si se fijan, se separa con 2 puntos. Nombre, envía la cadena string persona. Operaciones, envía el vector de strings, consultar, insertar, actualizar. Vistas, envía el vector de strings, PDF, XML y cargo. Este punto y coma está adentro del string, entonces no tiene validez, eso es parte de la cadena. El punto y coma debería ir aquí en la llave, pero como esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Aunque compile tal vez funcionaría. Luego un ejemplo más grande. Quiero enviar un array de colores, entonces lo envuelvo en un objeto sin nombre. Si se fijan, antes de la llave no hay ningún nombre y adentro coloco el nombre del vector. Los vectores en JSON se crean con corchetes, aquí está el corchete, y luego cada objeto o cada miembro del vector se crea con llaves, o sea, es un nuevo objeto, un objeto dentro de objetos, y este objeto, que es el primer elemento del vector array colores, tiene 2 miembros, nombre, color y valor hexadecimal, que tiene las cadenas string rojo y la cadena string numeral F00. Y así sucesivamente, cada uno tiene nombre y valor X, y así tenemos un vector. Aquí tenemos una referencia. Si le dan clic aquí van a poder ver una lista de diferentes ejemplos de datos en formato JSON, ¿verdad? Entonces, hasta aquí queda la clase, chicos. En conclusión, tenemos que tener bien claro que cuando se hace una petición web, se invoca a la página web dinámica, que para nosotros va a ser
páginas web con extensión JS, pudiera ser index.js. Una vez que invocamos la página JS, hay que invocar un método dentro de esa página que si no lo definimos automáticamente llama a get, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que programar todas las posibilidades si queremos, ¿verdad? Luego adentro del get, cuando se comunica el cliente y el servidor, se crean mensajes. Entonces el mensaje lleva cabeceras y lleva un cuerpo del mensaje que pudiera ser la página web completa. Aparte de eso, tenemos que conocer lo que son la notación de datos. Si vamos a devolver un vector de datos o datos cualquiera, hay que hacerlo en notación JSON. Existe la XML también. Entonces esas 4 cosas es lo que tienen que aprender bien de esta clase. Entonces eso es todo, chicos. Espero que lo estudien mucho y que aprendamos bastante, porque los estamos preparando para el futuro y para que pues les vaya bien la vida. Pasen un feliz día. Adiós.